Bien, amigos del canal del Congreso, y volvemos para seguir con otra importante entrevista a propósito de esta celebración especial, el Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo, en que recordamos a los mártires de Chicago. Justamente es en honor a ellos a que se denominó esta fecha. Estamos con don Elías Grijalva, que es el secretario general de la Central de Trabajadores del Perú. ¿Cómo está, don Elías? Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por la oportunidad que me das. En primer lugar, quiero hacerle llegar un saludo cordial y fraterno a nombre de la Confederación de Trabajadores del Perú a todos los trabajadores del país. Este es un día muy especial para nosotros, donde indudablemente recordamos y a la vez homenajamos a los que lucharon por el bienestar general de todos los trabajadores del mundo. Y especialmente recordamos a los mártires de Chicago, que ellos tuvieron que otorgar hasta su vida en el año 1889 con la finalidad de dar protección a la clase trabajadora de todos los países del mundo. Y en el Perú, indudablemente, recordar la unidad de los trabajadores y estudiantes cuando en ese tiempo todavía estaban los anarcosindicalistas, que todavía no había formación de confederaciones. Don Elías, la CTP, o sea, la Confederación de Trabajadores del Perú, es una de las más importantes, uno de los sindicatos más importantes que aglutina, me parece, cerca de 500.000 de trabajadores de nuestro país. ¿Cómo encuentra justamente la situación laboral actualmente de los peruanos? ¿Cuál es el balance que tiene usted? Bueno, nosotros como Confederación de Trabajadores del Perú vemos que hay algunos temas que se han resuelto en el camino, pero también hay muchos temas que están pendientes, ¿no? Nosotros siempre hemos peleado y hemos luchado, por ejemplo, por la Ley General de Trabajo, por la Ley de Repartición de Utilidades, por la reforma de la Seguridad Social, ¿no? Y ahora por el tema de los CAS, está pendiente también, por ejemplo, el tema de los ceses colectivos. Entonces, hay muchos temas que están pendientes, como es hasta ahora también el incumplimiento de no haber dado el aumento de la remuneración mínima, que fue compromiso del gobierno. O sea, no estamos diciendo nada contrario, simplemente se comprometieron que a partir del mes de enero de este año se incrementaba la remuneración mínima. Aunque tengo entendido que ha habido un estudio que ha hecho el Ministerio de Trabajo que acaba de ser entregado hace solo algunas horas y que, de acuerdo a lo dicho por el ministro Villena, pues este segundo incremento en el ingreso mínimo vital se va a ejecutar antes de julio. Bueno, nosotros los trabajadores y los dirigentes somos como Santo Tomás, ver para creer. Entonces esperemos que eso sea cierto, porque nosotros sinceramente, en puridad de verdad, no le creemos al ministro de Trabajo. Tendría que salir el señor Premier o el presidente de la República a ratificar esa posición, porque en realidad él fue contrario a que se incremente inclusive la remuneración mínima vital este año. Entonces yo creo que acá el llamado sería el señor Premier o el presidente de la República para confirmar. Nosotros los trabajadores estamos creyendo en este gobierno todavía, no ha perdido la credibilidad, pero sí estamos en contra de algunos funcionarios y algunos ministros que están haciendo mal las cosas. ¿Cuántos peruanos aproximadamente tienen ingreso mínimo vital? Bueno, el incremento del mínimo vital, más o menos, de acuerdo a la cantidad, son 13,5 millones de trabajadores formales e informales, de los cuales la PEA, la PEA, claro. O sea, la población económicamente activa, ¿no? Es una cantidad mínima, el 10% más o menos, ¿no? Entonces, ese es un monto básico para poder sacar también algunos incrementos en base a eso. Pero lo importante es que hay trabajadores que no ganan, ¿no?, ni siquiera el mínimo vital. Y entonces de eso también hay que hablar, porque en realidad hay muchos trabajadores que trabajan en forma informal, que a veces le pagan 200, 300, 400 soles, ¿no?, al mes. Entonces esa gente, por ser informal, a veces no gana ni siquiera el mínimo vital. Entonces por ellos tenemos que seguir peleando y abogando, porque en realidad siempre tratamos que las pequeñas y medianas empresas ya se formalicen, o los informales se formalicen. Claro, aunque este proceso de formalización está avanzando, ¿verdad? Está avanzando lentamente. Nos gustaría que el Ministerio de Trabajo impulse, ¿no?, a la formalización de todas estas pequeñas empresas informales, ¿no? Pero dejar el subempleo para pasar a un empleo. Para un empleo digno, como lo señala muy bien la OIT, para que tenga mínimamente el derecho
¿no?, a seguridad social, un derecho a pensión, que no lo tiene. Hay mucha gente que llega a los 40, 50 años y ya se le ve venir los años y las enfermedades acechan, pero sin embargo no tienen un seguro social, no tienen un derecho pensionario. Entonces eso es lo lamentable porque hay mucha informalidad en el país. El último informe que entregó el INEI respecto a temas laborales, esta estadística sobre desempleo también, muestra que entre los meses de noviembre del año pasado y enero de este año, el desempleo ha bajado en 7,8 en Lima, mientras que los ingresos en Lima, o sea, los sueldos en Lima, han mejorado en casi 11%, llegando a tener casi un estándar de 1.285 soles en promedio. Bueno, en algunos sectores sí se ha dado eso, ¿no? Efectivamente, como usted lo ha señalado, ha bajado el empleo porque se han dejado de hacer algunas obras públicas, recién están reactivándolo y me parece que eso está bien, pero definitivamente cuando hablamos de los sueldos, usted podrá ver y podrá cerciorarse que en el sector público los sueldos están congelados, salvo algunas empresas del Estado que sí tienen pacto colectivo, pero en su gran mayoría todos los ministerios están con sueldo atrasado, entonces por ellos también siempre estamos abogando, por ellos estamos reclamando, porque en realidad, como en muchas entidades del Estado no hay el convenio colectivo, tienen que esperar un incremento que dé el Ejecutivo, y ese incremento no se ha dado. Ha habido crecimiento económico durante estos 10 últimos años y bueno, pues estos trabajadores no han podido recibir el incremento que sí es necesario, porque en realidad, ¿no?, si hay pues una economía boyante, hay una economía que ha ido superando y que este gobierno felizmente sigue el mismo mecanismo. Entonces creo que hay que ser conscientes que también hay que darle a estos trabajadores para reactivar la economía interna también, porque de eso se trata, ¿no? Y creo que sería ya el tiempo suficiente como para poder exigir y reclamar que a todo el sector público le den un incremento. Don Elías, usted hablaba al inicio de la entrevista de que una de las, digamos, metas, aspiraciones de las centrales sindicales y de los trabajadores en general es la aprobación de la Ley General del Trabajo. Una norma que está, digamos, esperando muchos años, ¿verdad? Ya me parece que han pasado 2 gobiernos y están esperando. Incluso se formó un Consejo Nacional de Trabajo con la finalidad de unificar criterios tanto el empresariado, Congreso como trabajadores. ¿Cuánto se ha avanzado en este aspecto, don Elías? Bueno, ahí se ha hecho un trabajo desde el Consejo Nacional de Trabajo, valga la redundancia, bastante positivo. Nosotros habíamos avanzado del 100% en un 85%. Lamentablemente no tuvo eco acá en el Congreso y hasta ahora no ha podido concluir, a pesar de que este ministro ha hecho una nueva acción de formar una comisión de especialistas para poder solucionar ese 15% que faltaba, que no nos habíamos... ¿Qué es lo que falta? ¿En dónde se ha entrampado la cosa? Bueno, ya se entrampó acá en el Congreso porque en realidad ya ha sido enviado inclusive ese informe de esta comisión acá al Congreso. Entonces, ¿En la Comisión de Trabajo? Así es, o sea, la Comisión de Trabajo creo que no tiene ningún inconveniente, sino el tema pasa porque haya buena voluntad política de todos los congresistas y los voceros también para que pueda tocarse y discutirse. Yo creo que esta ley tiene que darse. No puede ser que el Perú, un país democrático que ha recuperado la democracia hace 12 años, ¿no?, sea el único país de toda esta parte del continente que no tenga una ley general de trabajo. La propuesta todos que los países tienen Congreso, su ley general. ¿Qué aspectos toca principalmente? Bueno, ahí están todos los temas laborales que refiere a los ingresos, a la forma de trabajo, a las responsabilidades, a su capacitación y también el derecho a la libertad sindical, a la forma de contratos y a la forma también cómo tienen que aplicársele las sanciones, ¿no? Entonces, es una ley bastante amplia, pero definitivamente creo que si es que no se saca este año, esa ley va a quedar un poco desfasada. Entonces, por eso nosotros estamos exigiendo al Congreso de la República, al ministro de Trabajo, que debe ser quien se comprometió inclusive, una vez concluida el informe de esta comisión especial, que fue presidida por el doctor Carlos Blancas, inmediatamente se iba a someter a discusión, porque el Consejo Nacional de Trabajo ya se dijo, esto no va más, porque hemos discutido lo que no se ha discutido, esta comisión especial lo ha visto, y por lo tanto ahora queda la responsabilidad del Congreso de discutir, debatir, y bueno, que salga, pero no. O sea, pero no se puede encarpetar una ley tan importante para
los trabajadores que por muchos años hemos aspirado y que lamentablemente no se está haciendo nada. Así como hay normas que están todavía esperando ser discutidas y analizadas a profundidad aquí en el Parlamento, el Congreso ha tenido también una participación activa en lo que significa, por ejemplo, atender casos y necesidades de trabajadores. No sé si usted recuerda el caso de unos trabajadores de una tienda por departamento de capitales chilenos que llegaron aquí al Congreso. Y gracias a la participación del Parlamento se ha logrado que mejoren sus condiciones, ¿verdad? Digamos, en ese aspecto ha habido un trato directo y el Congreso ha servido como puente, ¿no?, para poder intermediar, porque el Congreso no tiene otra facultad más que esa, a fin de poder mejorar la situación y el estándar de trabajadores que, como hemos visto en los diferentes informes periodísticos, era bastante precaria. Así. Sí, nosotros aplaudimos y saludamos estas acciones que se da dentro del Congreso, pero también el Congreso tiene que entender que esta Ley General de Trabajo para nosotros es prioritario, pero sin embargo no se ha dado. Entonces, las cosas buenas nosotros las reconocemos, pero las cosas que se encarpeta también las criticamos y las señalamos para que quede bien claro quiénes son los responsables que no quieren tocar el tema laboral que tanto hemos exigido, no solamente la CTP, sino en forma mancomunada a todas las centrales sindicales. Y digamos, el contacto que ha tenido el Congreso de abrir las puertas, por ejemplo, a las centrales sindicales en varias oportunidades. Yo recuerdo haber visto a usted y a otros dirigentes sindicales hace algún tiempo en la sala Grau conversando sobre los temas ejes fundamentales, las necesidades de los trabajadores. ¿Se ha servido de mucho? Bueno, nosotros dejamos toda una plataforma de lucha al presidente del Congreso, que tuvo la amabilidad de escucharnos y por lo menos recibir nuestra propuesta, pero que hasta ahora no se ha resuelto nada. Seguimos, por ejemplo, con el tema ahí pendiente, la violencia en construcción civil, el tema de los CAS, el tema de los servicios, ¿no? El tema de la seguridad social. Todos esos temas le hemos planteado al presidente. El tema de la construcción civil es un caso que ya más que laboral se está yendo también al tema policial. Claro, por eso acá el Congreso tendrá que mejorarse algunas leyes para que esto no avance, porque en realidad nosotros hemos sido los primeros en criticar de la forma como se ha generado la violencia y tantas muertes, ¿no? Ha habido dentro de este sector y lamentablemente hasta ahora no se ha hecho nada. Entonces nosotros fuimos los primeros, ¿no?, como central, de pedirle al presidente del Congreso que se forme una comisión multisectorial. Eso fue idea de la CTP, ¿no? Y se lo llevamos al señor Premier, que también los dos Premieres nos escucharon, el anterior y el actual, pero ahora parece que quieren darle cumplimiento, pero que no quieren dar participación a los sectores que están involucrados. Yo creo, para que haya una paz laboral, para que la violencia en construcción civil apacigue, indudablemente tienen que escucharse a todos los sectores. Acá no se trata solamente de escuchar a una central u otra central, sino a todas las centrales que tienen como base, ¿no?, el sindicato de construcción civil. Y por lo tanto creo que nosotros hemos venido reclamando, ¿no?, los espacios que corresponden también a la CTP para poder ayudar a esta pacificación, porque nadie quiere más violencia. Lo que se puede entender entre una mesa, hablando con todas las personas que tienen que ver, por ejemplo, tiene que estar el ministro de Trabajo, el ministro de Vivienda, el ministro del Interior, tiene que estar también ahí los trabajadores, tienen que estar los empresarios, ¿no?, en una mesa donde podamos discutir abiertamente y con sinceridad, ¿no?, los temas que pueden dar solución en buena hora, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que hacer este gobierno. Si el anterior gobierno no ha escuchado o no ha podido hacerlo, este gobierno tiene toda la capacidad de hacerlo, porque en realidad siempre nos ha hablado de inclusión social, y la inclusión social es dar participación también a todos los sectores. Correcto. Don Elías Grijalva, le agradezco muchísimo, aunque hay varios temas que sin duda se quedan en el tapete. Seguramente. El tema laboral, y lo saludamos también aquí desde el canal del Congreso, usted como dirigente sindical, y a todo, por supuesto, todos los trabajadores en este día tan especial. Muchísimas gracias a Ricardo y a ti y a todos los trabajadores también, que ese día la pasen bonito y que esperamos que las cosas cambien, ¿no?, sobre todo acá en el Congreso, donde hay varios proyectos que están encarpetados, y lógicamente reiterar mi saludo a todos los trabajadores del país. Muy amable. Don Elías Grijalva, entonces, el secretario general de la CTP, una de las centrales sindicales más importantes del país, estuvo aquí conversando en el canal del Congreso sobre esta fecha tan especial, el Día Internacional del Trabajo.